En el 2024, Volkswagen Argentina nos sorprendió con el lanzamiento de una versión estilizada de su mítica Volkswagen Amarok. Y las críticas no tardaron en llegar. Y es que este modelo se aparta mucho de la versión nueva que sí se presentó en Europa de la Amarok. Y las críticas también llegaron porque si comparas esta camioneta con su competencia como es la Mitsubishi L200 o la Ford Ranger, se queda muy por debajo, a lo menos sobre el papel. Incluso yo hice un video exclusivo sobre el lanzamiento de esta Amarok en su minuto, donde la critiqué fuertemente, porque la marca te quiere cobrar lo mismo que su competencia por una plataforma que tiene más de 15 años de antigüedad. Hasta que me tocó manejarla y creo que cambiaré mi opinión sobre esta Amarok. Si quieres saber de qué se trata, quédate porque está realmente bueno. Este video es patrocinado por Classic Cars. Si quieres ver autos disponibles en stock, visita su página en el enlace que te dejo en la descripción. Comencemos hablando en grande. Esta bestia mide 5,35 metros de largo, casi 2 metros de ancho y 1,85 metros de alto. ¿Qué significa esto? Un volumen en su zona de carga de 1280 litros y un estanque de combustible de nada menos de 80 litros que te llevará bien lejos. Pero hay más. En su caja de carga podremos meter hasta 700 kilos de carga útil. Y si necesitamos remolcar, prepárate porque aguanta hasta 3080 kilos como tal. Ahora, lo que todos queremos saber qué hay bajo el capó, y es que aquí Volkswagen no se guardó nada. La Amarok llega exclusivamente con el legendario 3.0 litros V6 turbo diésel. Hablamos de 258 caballos de fuerza y un brutal torque de 580 Nm, que se libera apenas a las 1400 RPM. Un régimen de giro simplemente sobresaliente. Y a ver, algo que tiene esta camioneta que no tiene su hermana, la Argentina, es que tiene depósitos de AdBlue. Y esto lo tiene que hacer porque en Chile las exigencias en cuanto a la normativa de contaminantes son mucho más estrictas y el AdBlue ayuda a que el auto contamine menos, aunque sí puede ser un dolor de cabeza en un futuro por su poca confianza. Ahora, en cuanto a consumos homologados, 8,1 km por litro en ciudad y 12 en carretera. Esto nos podría dar una autonomía estimada de hasta 960 kilómetros. Otros apartados mecánicos es que este motor se acopla a una caja de 8 velocidades de convertidor de par y únicamente con tracción 4Motion, freno de disco ventilados en las 4 ruedas y suspensión de eje rígido con ballestas en el tren trasero. Ahora, las versiones tenemos 3 para elegir, partiendo por la Comfortline, que incluye 6 bolsas de aire, sistema de arranque y descenso en pendiente, luces LED para principales, asientos delanteros con ajuste eléctrico, sistemas de infoentretenimiento de 9 pulgadas, sensores de estacionamiento delanteros y traseros con cámara de reversa y llantas aro 17. En la Highland sube la apuesta agregando franja lumínica en la parrilla, retrovisor plegable eléctricamente, neblineros con luz de curva, asientos en cuero bitono, levas de cambio al volante, pisaderas exteriores y manillas de color carrocería, climatizador bisona, alerta de colisión frontal y llantas crecen a aro 19. Y llegamos al Extreme, la más radical, que suma diseño Extreme con barra deportiva trasera, llantas en aro 20 incluidas las de refacción y no tiene limitador de velocidad. Hablemos de lo que duele, el precio, porque esta camioneta alemana no es de cualquier bolsillo. La Comfortline arranca en 49.968.000 pesos. La Highland sube a los 53.538.000 pesos y la Extreme toca los 56.513.000 pesos. Todos los precios incluyen el IVA y bonos aplicados. Comencemos con los detalles del exterior, que ya hemos hablado de ellos, pero primero, esta es la versión High, que es la intermedia por denominarlo así, luego está la Extreme y por debajo está la Comfort. En la High, a diferencia de la Comfort, ganamos son los neblineros que se encienden si giras el volante o pones marcha atrás, también se pueden encender manualmente por si lo necesitas. También tendremos esta tira LED que está desde la óptica hasta la otra, no cortan el logo como otros productos de Volkswagen, y las ópticas que son siempre de tipo LED, de tipo reflector. Antes, la versión Highland de la Amarok tendríamos unas que eran de tipo proyector, pero no eran LED, eran xenón. Se supone que las LED en cualquier categoría son mejor que las xenón. Yo creo que en la versión tope de línea se hubiesen tenido que hacer una óptica un poco más premium, dado que esta camioneta barata no es. También otros detalles que tiene esta Amarok, que esta es sobre la Comfort, esta tiene como pisaderas y también tendremos retrovisor que es de color carrocería y con este listón cromado. La versión Comfort es de color negro, al igual que las manillas, y bueno,
aquí se nota que es una camioneta antigua porque tendremos la luz intermitente de los laterales pegada a la chapa y no en los retrovisores como se usa hoy día. Lo que es la lata de la puerta es de buenas sensaciones de grosor. Sí se dobla cuando la hundes, pero no al punto de que si llega a pegar un portazo se empiece a hundir. El cerrado de las puertas se siente bastante premium, incluso en la manilla, aunque también se nota que es una plataforma antigua porque no tiene acceso sin llave o llave inteligente como se le denomina. Ahora, las llantas me encantan. Yo creo que en esta versión donde más provecho se le puede sacar, porque tampoco abusa de un perfil muy delgado y tampoco de un perfil muy grande, está en 55 con diámetro 2.55, aro 19 como te mencioné, y el diseño sin duda me parece bastante atractivo. Bueno, en la parte de atrás también tiene diferencia en comparación a la Comfort, dado que el parachoques, a lo menos acá, es como partes cromadas y en la Comfort es totalmente mate. También en la versión Extreme ganamos lo que es la jaula, o como le dicen también las barras antivuelco, vienen con un estilizado Extreme como lo denomina la marca. Bueno, atrás también ganamos el logotipo de Amaro, que se posiciona como lo han hecho muchos productos más modernos, también el logo nuevo. Y la zona de atrás, bueno, viene asistida hidráulicamente, lo cual ayuda. Dato curioso es que tendremos una toma B12 en la zona de allá y tendremos el recubrimiento que viene de serie, también las agarraderas por si quieres amarrar la carga como tal. Bueno, antes de entrar al interior, mostrar cómo es la llave, que es la antigua que usaban los Gol, me parece un dato curioso. Bueno, aquí se nota también que le han pasado sus años a esta camioneta. Lo que sí me gusta es que la calidad de las puertas es dura en la parte de arriba, acolchada en donde tú apoyas tu brazo, pero me gusta el detalle de lo que es donde uno coloca la botella como tal, como se le dice, que está cubierto en lo que es alfombra, y esto aplica para las 4 puertas. Esto me gusta porque primero se siente calidad y hará que las cosas no vayan sonando, por lo menos si pones unas monedas o una llave. Bueno, al interior sin duda esto es muy análogo, muy clásico de Volkswagen. Se nota que aquí es donde más los años le han pasado, primero por el volante, el que usaba antiguamente la marca en muchos productos, también su cuadro de instrumento análogo, que bueno, muchos van a apreciar esto porque van a preferir algo clásico y capaz con un poco más de confianza, y un cuadro de, en este caso, computador a bordo, como se les denominaba, que da bastante información como la autonomía, el depósito de AdBlue, los recorridos, velocidad media, y eso sería en cuanto a datos de viaje. También puedo ver información del multimedia. Si tuviese mi teléfono también puedo ver si me llaman en esta zona. Tengo para ver en tiempo real la presión de los neumáticos, que no está nada mal, los kilómetros que me falta para la inspección o servicio. Aquí para ver o cambiar datos solamente, exclusivamente de este computador, como hora, neumáticos de invierno, unidades, presión de neumáticos. Por acá tengo lo que es el control crucero. Funciona muy fácil, por lo menos ahí lo apagamos, ahí lo encendemos y aquí lo podríamos lo que es ir modificando la velocidad. Si modificamos la velocidad ya sea para arriba o para abajo, se encendería como tal automático. Por acá tendremos el ajuste de altura de las luces delanteras, la antigua perilla que usaba Volkswagen en muchos de sus productos, que en verdad a mí me gusta esta perilla, prefiero esta que los botones que están utilizando hoy día en sus productos. Y bueno, tendremos luz automática en esta versión. Tendremos retrovisores que se pueden plegar automáticamente y lo típico de la Amaro, que se van para arriba. Bueno, los elevalunas que bajan de un solo toque en todas las ventanas, pero un detalle es que la ventana de atrás sube muy lento. Y el seguro de las puertas que lo tendremos al lado de la manilla. Bueno, en el volante tendremos también para lo que es el control del multimedia, aquí una parte para ver el teléfono y todo esto para lo que es el computador de a bordo que estamos viendo, y también las paddle shield que son pequeñas pero están bien al alcance. Y por acá lo que es los limpiaparabrisas. Acá podremos resetear lo que es el computador a bordo, el kilometraje como tal. Y yéndonos a lo que es la parte de arriba tendremos una toma B12, que curioso donde la colocan, y el Safety Tar, como le denomina Volkswagen a este aparato, que en Argentina hasta incluso salieron muchas publicaciones que esto lo venden por AliExpress. Y es que a ver, no va a ser más nada que avisarte, por lo menos ahí tú puedes cambiar lo que es la tonalidad del aviso. Ahí puedo cambiar, por lo menos acá puedo decirle qué nivel de intensidad quiero para que me avise si me salgo lo que es de mantenimiento de carril. Aquí puedo avisar si quiero que me avise a cierta velocidad o apagarlo simplemente, por lo menos ahí está apagado para que no me avise, ideal. También puedo configurar para que me cambie la distancia, que me avise si me acerco a otro auto, y acá para salir. Como puedes ver, tampoco es que tengas muchos
Acá puedo cambiar la intensidad del brillo de ella y esos son los que puedo ir cambiando, lo que es la iluminación, el mantenimiento de carril que solo avisa, para activar el limitador de velocidad, también para lo que es el acercarte a otro auto y para salir de acá. Y siempre va a estar así porque va a ir avisando lo que es el limitador de velocidad y lo que si te sales del mantenimiento de carril como tal. A ver, lo poco que he manejado esta camioneta me ha molestado más que ayudarme, porque solo basta con que te acerques un poco a un auto y va a empezar a sonar. También si te sales del carril, si no colocas las intermitentes, te va a avisar. Entonces es más molesto que ayuda. Pero bueno, es lo que Volkswagen tuvo que implementar para no ofrecer un producto que se siente más antiguo de lo que realmente es. Pasando para lo que es el infoentretenimiento, que a ver, es un infoentretenimiento bastante simple, pero yo creo que tiene lo justo y necesario y va bastante bien. A ver, tienes detalles como para ver el vehículo, en este caso el trayecto, otro que es a largo plazo, aquí para subir y bajar el volumen, eso sí lo detesto porque me hubiese gustado capaz una perilla. Bueno, puedo ver videos por USB, conectar el teléfono, Apple CarPlay y Android Auto, que no está mal, pero es solo por cable, pero eso se soluciona fácilmente. Música por Bluetooth, radio y música USB. Y por acá, bueno, para configurar lo que es el ajuste del audio como tal, y aquí ajuste de lo que es el infoentretenimiento, que en verdad no tiene mucho, así que no voy a indagar en eso. Pero como te digo, va relativamente bien, a veces un poco lento para ir a ciertos menús, pero tú vas a usar normalmente Apple CarPlay o Android Auto y eso no va a tener ningún problema. Mostrar cómo es la cámara de retroceso, que bueno, no es de la mejor calidad, podemos apagarla y ver los sensores delanteros y traseros en tiempo real. Bueno, siguiendo para lo que es la parte de abajo, acá tengo para prender y apagar lo que son los sensores, como puedes ver. Aquí para prender la luz de la batea, que esto lo tienen muchas camionetas. Acá, bueno, ya tendremos lo que es el climatizador, en este caso Dual Zona, que es de la versión High en adelante, que es bastante simple de usar, es el típico que usaba Volkswagen hace unos años atrás. Y bueno, puedes controlar la temperatura con sus típicas perillas, te va mostrando la temperatura en esta zona, la recirculación para ponerlo en auto y también para cambiar lo que es la fuerza de soplado y sincronización. Sin duda esto es mucho mejor que tenerlo en la pantalla. En verdad no sé cómo Volkswagen dejó de este climatizador que iba bastante bien. Por lo menos acá se gana por mantener algo que funcionaba hace unos años atrás. Algo curioso es que, bueno, acá tendremos un USB tipo A, que es para conectar el Apple CarPlay al infoentretenimiento, y me parece curioso porque atrás tendremos USB tipo C. Entonces no entiendo por qué no poner USB tipo C en toda la camioneta. Bueno, otro dato que aquí se nota que le han pasado los años es que tendremos encendedor de cigarrillos. Eso es algo que ya últimamente no se está utilizando. Bueno, tendremos asientos calefactados, que aquí también faltó el detalle de que me hubiese gustado capaz asientos ventilados para ser de cuero. Pero bueno, tendremos asientos calefactados para piloto y copiloto, para apagar el control de tracción con un botón, eso me encanta, para poner el bloqueo de diferencial también con un motor me encanta, y el detalle muy bueno que tiene esta Amarok, este modo off-road, que funciona muy bien, en verdad hace mucho la diferencia entre activarlo y no cuando estás haciendo actividades todoterreno, así que anda bastante bien este modo. Y bueno, la caja de cambios, que es la típica de Volkswagen, por lo menos ahí ponemos D. Si queremos poner modo Sport, ahí pone S1, tendríamos que simplemente yendo para abajo para cambiar entre un modo y otro, y ahí pondríamos el modo secuencial, que también lo puedo activar simplemente presionando los cambios con las paletas de cambio. Bueno, freno de mano manual de toda la vida, tendremos dos portabebidas de tamaño normal, un box con un pequeño espacio para colocar cosas, no está cubierto de nada, tampoco está asistido, y esto se siente bastante pobre porque primero se mueve y al no estar asistido se siente muy pobre. Hasta autos de muy bajo nivel tienen una asistencia para que esto no simplemente no caiga. Y bueno, los asientos, un punto muy fuerte de esta Amarok porque se sienten muy bien, agarran muy bien. Tienen ajuste eléctrico ambos y tienen muchas configuraciones, eso se agradece. Incluso puedo posicionar lo que es esta zona para que se alargue o no si eres una persona más alta, y en verdad esto es un plus muy fuerte de esta Amarok. Bueno, arriba retrovisor electrocromático, eso se agradece. Lo que sí no se agradece son la iluminación, que es halógena. Tenemos portagafas, eso está bien. Tendremos tapasoles que no tienen iluminación para considerar. Tendremos techo oscurecido, eso me encanta. Iluminación en el centro. Y bueno, pasando a lo que es la guantera, que tampoco está asistida, no me gusta eso, y es mínima. Si miren el tamaño que tienes para colocar, es literalmente para colocar los papeles del auto y no pidas más.
Con eso terminamos lo que es la parte de adelante. Veamos qué nos ofrecen las plazas traseras, que tampoco es mucho. Bueno, empezando por las plazas traseras, mencionar que es muy pequeña. Miren, yo tengo mi posición de manejo, que tampoco soy una persona alta, y miren solo el espacio que me queda. De acá, una persona más alta, si maneja a alguien alto y tú eres alto acá atrás, sin duda van a andar un poco apretados. También otra crítica es que no tiene salidas de aire. Tiene tremenda consola, pero no tiene salidas de aire. Como te mencioné, los puertos USB tipo C, un túnel de transmisión que si bien no es tan grande, lo cual puede facilitar que el ocupante del centro vaya bastante cómodo. Y bueno, tendremos 4 agarraderas en cada lado, eso está bastante bien. Iluminación, como te mencioné, halógena en el centro. Me parece curioso estos como tornillos para sostener el techo. Creo que el primer auto que veo que los colocan por fuera. Y como te mencioné, la puerta, a ver, plástico duro en lo que es la parte de arriba, acolchado en toda esta zona donde pondrías tu brazo, y cubierto como de alfombra donde colocarías la bebida. Eso está relativamente bien. Lo que sí no tendremos es un apoyabrazo central, tendremos cinturones de 3 puntas por lo menos, y lo que sí podemos es levantar los asientos 70-30. Para eso es tan simple como soltar una cuerda roja que tiene por acá y el asiento automáticamente se va a levantar, y con la misma cuerda tendríamos que ponerlo en el apoyacabezas para que quede de esta forma. Lo que sí me hubiese gustado es capaz de poner algún compartimiento acá para guardar carga, pero no, Volkswagen prefirió simplemente levantar los asientos para cuando quieras cargar en las plazas traseras algo. Bueno, ya en la prueba de manejo de esta nueva Amarok, entre comillas, bueno, normalmente siempre empezamos hablando de lo que es la potencia motor y su comportamiento, pero eso lo vamos a dejar para un poco más adelante. Vamos a empezar hablando de cómo se maneja en ciudad, sensaciones para estacionarla, para maniobrar y similares. Empezando por la visión, no tiene más sorpresas que de cualquier camioneta que puedas probar. Tiene retrovisores bastante grandes, lo cual te dan un muy buen panorama de los laterales. Atrás también tenemos una muy buena visión, aunque los apoyacabezas te tapan un poco. Se pueden ajustar, pero aún así están como muy altos. Pero en visión, como te digo, no está mal. Me gustan mucho los retrovisores, apoyan bastante. Y a ver, la dirección tiene algunos detallitos que me hacen ruido. Primero, a ver, cuando vas a velocidad normal está bien asistida, no tiene nada que decir en ese sentido, pero cuando estás maniobrando para estacionar y el motor va en ralentiz o no llegas a acelerar y el auto está en su mínimo de ralentiz como tal, tiene un problema que la dirección se pone muy dura, y yo entiendo que eso es porque la bomba de la dirección está por correa, no es eléctrica, y claro, al motor no tener asistencia del motor al girar la correa, se pone bastante dura. Ese detalle, no sé, me llamó muchísimo la atención. No sé si es un problema en concreto de esta unidad. Bueno, también mencionando de la dirección, es que para ser un Volkswagen es la primera que voy a decir que no es tan precisa como todos los Volkswagen que he manejado, porque tiene un punto muerto en el centro bastante considerable, lo cual en rotondas te hace girar más el volante, o cuando vas a dar la vuelta en U también. Y por lo menos, mira, voy manejando y muevo el centro y el auto ni se inmuta. Esto en autopista también pasa la cuenta, porque te hace sentir que el auto no es tan preciso, te hace sentir que tienes que mover un poco más el volante para cambiarte el carril. Así que son detallitos que no sé si son por los años o por una puesta a punto que debería ser la marca. Lo que sí me gusta es que cuando las direcciones no son tan precisas, en el off-road se aprecia mucho más, porque ahí se mueve muchísimo la dirección cuando vas saltando de un lado a otro. Entonces ahí sí es necesario tener un poco de juego en la dirección como tal. Pero es la primera camioneta que, bueno, ya había probado otras en off-road que veo que tiene tanto juego en la dirección. En cuanto a ruidos, a ver, se escucha mucho ruido de esta ventana, especialmente en autopista por el ruido de viento del gran retrovisor que tenemos acá. También se escucha mucho ruido de rodadura, pero todo se ve bien mitigado porque es lo único que vas a escuchar. No vas a escuchar ruidos de vientos raros que vengan del parabrisas. Para ser una camioneta bastante alta está bastante bien. Y tampoco tanto ruido del motor. Para ser un motor V6 está bien mitigado el sonido del motor hacia la cabina. Así que muy bien en Volkswagen, considerando que este auto tiene, o esta plataforma tiene 15 años de antigüedad. Ahora, ¿esta carrocería balancea mucho? Realmente no, para ser una camioneta. Consideremos que es una camioneta que usa ballesta atrás, no tantas, lo cual también ayuda a que no salte tanto. Así que la carrocería no se siente tan balanceadora, tan que te ponga en aprietos a altas velocidades. Es más, esta es una de las pocas camionetas que digo que se puede manejar tanto como un SUV. No es un SUV claramente, pero tampoco brinca tanto para ser una camioneta.
Normalmente una camioneta, si tú te comes un lomo de toro, se siente mucho en la zona de atrás, especialmente si no tienes carga. Acá no, acá te puedes comer lomo de toro y la zona de atrás mitiga bien lo que es el salto y está bastante raro. Primera vez que lo veo en una camioneta, me gustó muchísimo la suspensión. A ver, no esperes que sea un SUV como te digo, pero está muy cerca a darte esa comodidad. Ahora, a la cabina no le suena nada. Bueno, esta es una camioneta que tiene 200 kilómetros, está muy nueva, pero se siente bien ensamblada. Más allá del apoyabrazos, que no me gusta porque es lo más pobre que sentí del todo el interior, la camioneta se siente bien ensamblada, bien insonorizada en cuanto a plástico y todo esto, así que también un buen puntaje para la Volkswagen Amarok. En cuanto a asientos, a ver, son muy cómodos, no hay que dejar de decir eso, aunque sí, como te digo, para ser de cueros y para el precio que pide Volkswagen por esta camioneta, que les costaba colocar asientos ventilados también. Agradezco que sean calefaccionados, pero ventilados por el precio no hubiese estado mal. Voy a pasar un lomo de toro a unos 30 kilómetros por hora, no es lo ideal, pero con cualquier camioneta saltaría mucho en la zona de atrás. Ahí estoy a 30. Excelente, ¿verdad? Estoy sorprendido. Ahora hay que considerar que esta camioneta, si lo comparas con sus competencias, no es tan eficiente en cuanto a capacidad de carga atrás. Normalmente todas están cerca a la tonelada o en la tonelada como tal. Acá tendremos 700 como tal en capacidad de carga en su zona de atrás. A ver, yo creo que 700 sin duda va a bastar y sobrar para muchas personas, pero para que lo tengas en consideración, que yo creo que ese es uno de los sacrificios que tuvo que hacer Volkswagen para conseguir esa sensación de auto bien firme en cualquier situación. Por lo menos aquí vamos a pasar una imperfección que siempre hago para mis pruebas, a ver cómo la absorbe. Apenas me muevo, ¿verdad? Increíble. Y ahora vamos a hacer una vuelta en U, a ver si lo puedo hacer de un solo volantazo, como normalmente hago con casi todos los autos, y vamos a ver qué tanto me cuesta mover el volante, porque como aquí se va a poner en ralentiz, se pone bastante durísimo y no digo. No sé si se está notando la fuerza que estoy haciendo para mover el volante, pero una vez que ya acelera, el auto se pone bastante suave. En verdad, no sé si es un detalle de esta unidad, pero molesta muchísimo y es bastante incómodo. Bueno, esta camioneta también la pusimos a prueba en situaciones fuera del asfalto y es como si andara en el mall. En verdad, no le cuesta nada ese tipo de terreno. Es una camioneta muy capaz, de muy buenas sensaciones en ese tipo de pruebas y tiene un modo de manejo que, a ver, hace que la camioneta controle todo por ti, el sistema de tracción especialmente, y lo hace bastante bien. Se siente mucho la diferencia, como te mencioné, entre activarlo y no activarlo, así que es algo que realmente a Volkswagen le salió muy bien. Y con ello también se activa lo que es el control de descenso. Vamos a probarlo. Ya lo probamos y sé que funciona muy bien, pero para que lo puedas ver, bueno, aquí vamos a dejar presionado, ahí se activó. Con esto, bueno, también va a intentar darle más tracción a las ruedas si ve que estamos con poca adherencia. Y bueno, automáticamente aquí me debería aplicar lo que es el frenado de control de descenso. Ahí lo activó, empieza a lo que es palpadear el botón de off-road y se controla acelerando el auto. Si yo acelero un poco más va a mantenerlo en esa velocidad, pero funciona relativamente bien sin frenados bruscos y fuera del asfalto, es verdad, esto es exquisito. También ayuda mucho en la frenada. Hicimos una prueba en ese minuto, clavar los frenos sin esto y luego clavar los frenos con esto, y era mucha la diferencia en los metros de frenado que me costaba entre un modo y otro, donde sin duda ayudaba muchísimo tenerlo activado. Bueno, vamos a hacer nuestra prueba de aceleración. Vamos a poner la caja en modo Sport. Vamos a apagar el control de tracción. Este auto no tiene, como te digo, forma de controlar los modos de tracción. Siempre lo va a hacer siempre automático. Siempre va a obviamente priorizar tener tracción trasera. Pocas veces va a usar la tracción delantera a menos que lo vea necesario. Vamos a ver también aquí cómo se comporta el motor y luego hablaremos de la caja. Aceleramos a fondo. Llegamos a 100, increíble. A ver, potencia sin duda no te va a faltar. Esto me recuerda que hicimos el review de la Ford Ranger en su motor V6 y algo que castigaba mucho ese motor era la caja. Acá sin duda la caja es todo lo contrario, es una caja muy reactiva. Para ser convertidor de par anda relativamente bien, los cambios muy rápidos, lo hacen en alto régimen, así que se siente un auto muy dinámico. Para ser un auto que es bastante pesado, de 2.3 toneladas o casi llegando a esa cifra, es muy rápido. Es un auto que no tiene que envidiarle a muchos autos deportivos,
Así que esta podríamos considerar que es una camioneta deportiva, lo cual es poco habitual en este segmento. En cuanto a estabilidad en autopista, anda bastante bien. De vez en cuando sientes los brincos por tener suspensión de tipo ballesta atrás, pero se siente bien aplomada, 120 a 130 el auto, muy bien. Y como te dije, el ruido de aire muy bien insonorizado. Ahora, a 100 kilómetros vamos apenas llegando a las 1800, estamos justamente en las 1800, un poco más arriba en cuanto a revoluciones. Llegando a 120 kilómetros por hora, llegamos con suerte a las 2000 revoluciones, lo cual son muy buenas cifras, y esto es gracias a la caja que tiene 8 velocidades y bueno, hace mantener el motor en bajas revoluciones a velocidad de autopista, lo cual se podría traducir en buenos consumos, que a ver, no es que sean extraordinarios, porque sigue siendo una camioneta pesada con un motor bastante grande, así que los consumos no se pueden hacer mejores por esas dos circunstancias. A ver, los consumos los vamos a terminar de hablar al final de la prueba, porque ahora voy a dar unas vueltas en ciudad a ver cuánto logro de consumo en total. Pero mencionar que este auto, si no me equivoco, tenía 80 litros de estanque de combustible, lo cual, a ver, te da una buena autonomía. En la mejor autonomía que daba en autopista se traduce en casi 900, casi 1000 kilómetros, si no me equivoco, daba la cifra. Por lo menos aquí, en estas curvas y todos, mira, la camioneta se siente que no le cuesta nada en tomar la curva, en sentirse segura, porque normalmente estas camionetas, al ser muy livianas atrás, no tener carga, te dan una sensación de que la cola pudiese como que irse. Acá no, en verdad está muy bien todo lo que esta camioneta ofrece en sensaciones de manejo. Sé que hablo muy bien de la camioneta, pero relativamente a mí Volkswagen no me paga nada por hablar bien de esta camioneta. Acá sin duda es lo que es, una camioneta muy bien hecha que sorprende el andar que te da. Vamos a meternos, incorporarnos, a ver cómo va. Íbamos en 67 kilómetros por hora. Y ya estamos a 120, 130. En verdad es increíble cómo gana velocidad esta camioneta. Y bueno, ahí está el 60-TAR porque me estaba desviando en la curva, me estaba saliendo de la línea. Lo tengo en el mínimo volumen y aún así es bastante molesto. No sé si hay una forma de desactivarlo, pero yo creo que molesta más de lo que ayuda. Bueno, vamos a dar unas vueltas y con esto volvemos a las conclusiones, a ver si esta Volkswagen Amarok vale la pena, especialmente por el precio. Ya hemos terminado la prueba de manejo, el consumo. Bueno, me acaba de bajar, me estaba dando 8 kilómetros por litro en ciudad, con 43 kilómetros recorrido. Así que está muy cerca de lo que dice la marca respecto a los consumos. Serían 800 kilómetros de autonomía en ciudad. En carretera capaz a 10 puedes llegar a 1000 kilómetros como tal, no está nada mal, recordando que tiene 80 litros de estanque de combustible. Otro detalle que tuve que averiguar era lo de la dirección, porque me parecía sin duda inmanejable o estacionar esta camioneta porque es muy dura la dirección. Así que me averigüé acá en el concesionario y parece que esta camioneta viene con este detalle que tienen que ir a corregir en el taller, porque probé otra y en relentiz no es dura, es un poco dura pero maniobrable como tal, así que esta puede que tenga un detalle como tal, no consideremos esa crítica que hice. Otro dato es que voy a mencionar de los frenos, que no los mencionamos, que a ver, frena bastante bien, tiene frenos de disco ventilado en la zona de atrás. Eso no te ayuda a frenar más, pero sí te ayuda a mantener una constante de freno eficiente a lo largo del tiempo, dado que hace que los frenos vayan, valga la redundancia, más ventilados. En cuanto a cualquier otro aspecto de esta camioneta, en verdad, bastante sorprendido, me gustó mucho. Me hace todavía mucho ruido el precio, sé que es una muy buena camioneta mecánicamente, pero el precio creo que está muy descabellado. Creo que hasta 5 o 7 millones menos hubiese sido ideal esta Volkswagen Amarok. Pero no es mala camioneta, si estás dispuesto a pagar ese sobreprecio que te pide la marca por un producto tan antiguo, no te vas a llevar un mal producto como tal. Así que está bastante recomendable esta Volkswagen Amarok, una de las mejores camionetas que he manejado sin duda. Con esto concluimos, y si quieres ver otra camioneta que manejamos hace muy poco, te invito a ver la Chery Hilux, una camioneta china que ofrece mucho por muy poco precio. Pincha aquí y anda a verla.